¿Se puede predecir el futuro? Esta es una de las grandes preguntas en la actualidad sobre las finanzas. Predecir la economía es como predecir el tiempo y las mareas. Puede estar muy picada la mar o no haber viento y que ocurra calma chicha. Pero existen algunas formas de pronosticarlo, de saber qué rumbo tomar en unas aguas misteriosas como son las económicas. De ellas vamos a hablar hoy en Econotrends. Súbete al barco. Si es vuestro primer programa y nuestra voz no suena, estaros tranquilos. Nos presentamos. Somos Santiago Martín y Venancio Sánchez, Hola. cofundadores de Econotrends, y hoy venimos a hablar acerca de uno de los puntos claves de la economía global. Gobiernos e inversores tratan de anticiparse al mercado para así ejecutar las mejores políticas y depositar su dinero en los productos más rentables, minimizando al máximo el riesgo. Pero bueno, ya sabes, Venancio, que todo esto ha llevado a la búsqueda de indicadores macroeconómicos que traten de vaticinar el futuro. Nunca van a responder fielmente a la realidad, pero sí que nos van a permitir detectar algunas tendencias. Y en esta ocasión nos vamos a centrar exclusivamente en el crecimiento económico, dejando fuera otras variables también predecibles como el empleo o la inflación. Siempre hemos oído hablar de que el Producto Interior Bruto, pues si sube el PIB, Baja. baja, se queda igual, etcétera. Pero como estos indicadores, como el PIB, son retrasados. Nos permiten conocer cómo ha sido la economía, pero no cómo está ahora mismo a 19 de diciembre. Que es justamente lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, exacto. Hay muchísimos indicadores, claro está, por ello nos vamos a centrar en aquellos que se centran en el sentimiento. Y es que las emociones, las expectativas positivas o negativas hacen virar la economía hacia un extremo o a otro. Sí, mira, uno de los indicadores principales son los índices de gestores de compras o Purchasing Management Index, Mucho mejor su abreviatura, los PMIs. PMIs. Entonces, ¿qué tratan los PMIs? Miden la confianza empresarial en los distintos países y áreas del mundo. Y hay tres tipos, bueno, tres tipos de PMI, sí. Sector manufacturero, servicios y compuesto, que es la combinación global de todo. Claro, por decirlo de Sí, alguna manera, este indicador es uno de los más sagrados en el mundo económico, porque es algo así como un Producto Interior Bruto avanzado, ¿no? Te permite una cosa brutal, y es que, y es adivinar con gran acierto si la actividad económica de un país va a ser positiva o negativa. claro, es que ver si un país crece a un buen ritmo y presumiblemente las empresas de un determinado sector, o si por el contrario se aproxima una recesión y es mejor depositar tu dinero en otros sitios, hace falta algún lugar donde verlo. Y estos son los PMIs. Si quieres, Venancio, lo puedes explicar tú. Claro, los PMI básicamente, pues bueno, son una encuesta que se realiza el primer día de cada mes entre una muestra de 300 o 400 empresas manufactureras y no manufactureras. Y bueno, aunque pueda resultar pequeña, tiene una gran ventaja, que es que los datos se publican casi de inmediato. Claro, sobre cada uno de los 5 apartados que se pregunta a los empresarios su opinión acerca de la situación actual. Mejor, igual o peor. Oye, que mi empresa va como un tiro. Pues genial. Fenomenal la economía. Que en temas de costes estoy preocupado, también se va a reflejar. Bueno, y a partir de esas respuestas se obtiene un índice, ¿no? Un número entre 0 y 100, ¿no? Si es superior a 50, indica que hay una expansión de la actividad, ya sea por nuevos pedidos o por el motivo que sea. Un índice situado por debajo del nivel 50 indica una contracción de la actividad, mientras que un índice igualado al valor 50 indica estabilidad de la situación al comparar con el mes anterior. A mayor distancia del nivel base de 50, mayor es la intensidad de la expansión o de la contracción. Pero ojo, es una escala de 0 a 100. Eso es. No es porcentaje, no es un número índice. Por tanto, no podemos decir que si vemos el PMI en 51 es 51%. No, no, no. El PMI es 51. Punto. Exacto, esto es algo que hay que tener en cuenta no solo para los PMIs, sino para la economía en general, para la vida, ¿no? El no confundir nunca números índice con porcentajes, vaya. Vamos a ver un ejemplo y qué mejor que hacerlo de la propia España. El PMI compuesto fue del 48,6 según el último dato de noviembre. ¿Qué significa esto? Pues podemos decir entonces que la actividad del sector privado se ha contraído. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues porque mira, los pedidos de las empresas o sus proyecciones de los pedidos han bajado. Ahora bien, vemos que nos encontramos cerca del 50 gracias al empleo. Es decir, las empresas todavía se resisten a despedir a los trabajadores ya que todavía pueden seguir pagando los salarios y que de hecho han subido. Ujú. El PMI del sector servicios
también se sitúa por encima del 50 y el manufacturero pues todavía se mantiene por debajo en el 46,1. Es decir, que el sector servicios está aguantando el bajón de las demás industrias. Y esto es muy importante, como veremos después, porque os preguntaréis, vale, pero a mí, ¿esto en qué me afecta a mis inversiones? ¿Va a haber crisis? ¿No va a haber crisis? Bueno, lo primero que hay que hacer es consultar el PMI de otros países y sobre todo el de Estados Unidos. Pero bueno, de momento nosotros podemos adelantar por las previsiones que hay que no va a haber una crisis. Claro, Seguramente haya crecimiento, pero sea menor, sea más bajo en los próximos meses. obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer pues sentencias tan firmes y también ver la opinión de expertos. No hay que nunca afirmar nada rotundamente. Además, el informe habla de que parte de esta bajada se debía a la inestabilidad política. Ahora que ya hay gobierno, es posible que esta preocupación pues, se disipe y el PMI vuelva a subir de nuevo. Eso es, al final es ciertamente pues lógico, ¿no? Están subiendo los tipos de interés y eso, bueno, se resiente también en todas las economías, lo que se refleja precisamente aquí. La lectura a futuro es que quizá las subidas de tipos lleguen a su fin y al igual que las subidas de precios adquieran ya, bueno, niveles normales del 2%, que es lo fijado por la Unión Europea como una inflación, una subida de precios estable. Y bueno, y recordar que todos estos datos e informes se pueden consultar en el sitio web de Standard Poor's Global, la empresa que compró justamente Market, que es la que elabora precisamente estos PMIs. Pero bueno, Venancio, tenemos una buena noticia y es que no solo existen los PMIs, sino que hay muchos más indicadores para anticipar la evolución de la economía. Su elaboración es muy similar, que se basa en encuestas, pero vamos a ver unos de ellos para que os vayan sonando y en algún podcast más pues hablaremos más detenidamente, incluso pues podremos realizar algún breve análisis de algún país basándonos en estos indicadores. Eso podría ser una buena idea. En primer lugar, Estados Unidos. Vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Cuáles hay en Estados Unidos, Venancio? Bueno, pues por un lado tenemos en Estados Unidos el ISM, que realmente es igual que el PMI. Es decir, se podría decir que incluso son dos PMIs, pero que están elaborados por empresas diferentes. El primero ya hemos visto que lo elabora Markets y el segundo lo realiza el Institute for Supply Management o Instituto de Gestión de Oferta, ¿no? No sé si lo he leído bien, Santiago. Sí, de ahí ISM, ¿no? De Institute for Supply Management. De ahí ISM. Sí, la diferencia es que el ISM solo está disponible en Estados Unidos, como todo en realidad. Claro, o sea, al final Estados Unidos Claro, tiene tiene la la ventaja ventaja de de que es que el gigante. claro, Estados Unidos tiene la ventaja de que la información disponible sobre su economía es bestial en términos de indicadores y bueno, eso hace posible que se puedan estudiar desde diferentes ámbitos o aspectos, vaya. Y luego, bueno, pues otra de las ventajas es que la muestra utilizada es mucho más grande, incluye tanto a empresas privadas, pero también a empresas públicas y otorga una ponderación diferente a cada empresa en función de su tamaño. Y además, pues cada pregunta tiene su propia valoración. Es decir, cuentan más los pedidos nuevos realizados por una empresa que si ha aumentado su número de empleados, por ejemplo. Pero bueno, aparte de ISM y PMI, también tenemos más indicadores. En Estados Unidos también tenemos el IFO, que es lo mismo que el ZEW en Europa. El índice Tankan En en Japón, Japón, el Leading Leading Economic Economic Indicator, el Indicator, Baldry. Es decir, hay muchísimos hay un montón. indicadores adelantados. Y lo mejor es que los descifremos más adelante en otros capítulos. Pero todo se basa en lo mismo. Preguntan sobre el comportamiento del negocio actual y el comportamiento esperado para el próximo año pues, a empresarios, analistas financieros, consumidores, etc. Eso es. Pero ahora, Santiago, creo que a nuestra audiencia le debemos una explicación, porque, vale, ¿por qué un episodio del PMI? Sí, es una encuesta, tal, te permite conocer por dónde va a tirar el PIB cuando salga. Incluso, bueno, yo entiendo que ahora mismo nos estén poniendo pegas y con gran acierto. A ver, que es solo un indicador, no podemos ya decir dónde vamos a invertir. Tenemos que Claro. hacer un cuadro macroeconómico global uniendo varios indicadores y complementándolos. Esto no es la panacea de la inversión. Si fuese así de sencillo, todos seríamos millonarios, ¿no? Claro, pero la sencillez de los PMIs es la fuerza de los propios PMIs. En un mundo tan complejo, la simplicidad del dato, que es decir, más de 50 o menos de 50, abre nuevas guías de investigación y, lo más importante, nos permite saber si las políticas actuales ahora están funcionando. Casi monitorizas la economía. Sí, exacto, monitorizas tu propia economía. Cuando a ti te llega el dato del PIB del segundo trimestre, ok, pero es que ya hace 6 meses de eso. ¿Qué hago con esa información? Un poco, ¿no? A buenas horas mangas verdes o... A toro pasado, todos son moscas. Yo me acuerdo que, vamos, cuando nosotros descubrimos los PMIs, fue una de las primeras cosas que nos explicaron dentro del mundo del análisis financiero y del análisis económico y nos quedamos Sí, alucinados, sí. vamos. Porque es que además no es infalible, a lo mejor se puede equivocar, pero es que
tiene una capacidad de detectar las tendencias económicas impresionante. Brutal. O sea, para que os hagáis una idea, el PMI manufacturero mundial, por debajo del nivel estándar de 50 que hemos explicado, ha ido coincidiendo con recesiones a lo largo de estos últimos 24 años. De hecho, con las 4 crisis que contamos, que son las de las burbuja.com, la crisis financiera de 2008, la crisis del euro del 2012 y la de la pandemia del COVID-19. Un poco como la curva invertida de los tipos de interés, la cual da para un episodio completo, pero sí, vemos que existe un cierto grado de correlación, pero además también incluso de causalidad. A ver, no es una causalidad del 100%, eso está claro. Por ejemplo, Eso es. el año pasado con la guerra de Ucrania parecía que iba por el mismo camino, pero bueno, parece que por suerte al final no. Aún así, hay que esperar a que finalicen las subidas de los tipos de interés y ver cómo la economía pues, los va a digerir. Y es que lo positivo es que el aguante por encima del PMI 50 del sector servicios ha sostenido las caídas del sector manufacturero. De hecho, se está desarrollando esa teoría, ¿no? De cómo esas crisis llegan cuando el sector terciario no da más de sí, vaya. Sí, claro, en definitiva. Y para ir pasando a la sección de noticias, que ya les hemos aburrido suficiente con 50, 40 para arriba y para abajo, el PMI es un indicador fundamental que predice acertadamente las tendencias del Producto Interior Bruto en función de la confianza de las empresas. No es No es infalible, infalible. es verdad, pero hay que combinarlo con otros factores. Pero bueno, con esto os dejamos con una pequeña pincelada de cómo pensar a futuro y cómo se trata de medir y averiguar el futuro en base a los datos que nos da la propia economía. Econotrends, un podcast de Santiago Martín y Venancio Sánchez. Bueno, vamos con las noticias, que es una sección que viene muy caliente esta semana. Han salido muchos datos, entre ellos el mantenimiento de los tipos de interés. Una noticia que, bueno, de la cual supisteis también por nuestro Telegram, al cual os podéis seguir, @econotrends. Y bueno, la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés en el 5,5%. La Fed es quien se encarga en en establecer los tipos de interés en Estados Unidos y abre la puerta incluso a rebajarlo un 0,75% en 75 puntos básicos en 2024. Sin duda es una gran noticia para todas las empresas que les va a permitir respirar sabiendo que podrán afrontar la devolución de sus deudas sin que éstas se vuelvan a incrementar. Sí, de hecho, quien ya ha notado el efecto son las bolsas de valores, entre ellas la española. No hay más que ver lo bien que le ha sentado al índice del IBEX 35, que varía en función de cómo les vaya en la bolsa a las 35 empresas españolas más grandes, o mejor dicho, con más liquidez o dinero efectivo. También tenemos un movimiento espejo. Lo que pasa en Estados Unidos pasa en Europa. Christine Lagarde mantiene los tipos de interés. El Banco Central Europeo ha anunciado que se situarán de nuevo en el 4,5%. El primero en notarlo, el Euribor, que está muy ligado a la evolución de los diferentes tipos de interés y que baja del 3,7% por primera vez desde abril de este año. Tenemos una píldora dorada para que entendáis, incluso en apenas 10 minutos de podcast, qué es y cómo funciona, por si tenéis curiosidad. Exacto, y además tenéis un pequeño avance en nuestro TikTok, @econotrends. Buenas noticias, desde luego, para aquellos que tengan contratado una hipoteca a tipo variable después de un año de sufrimiento. Incluso me atrevería a decir que algo más. Parece que el endurecimiento financiero está llegando a su fin, las condiciones se relajan, la inflación vuelve a su cauce poco a poco y quizás se vuelva a la normalidad sin entrar en grandes recesiones. Sin embargo, no vamos a cantar victoria todavía y vayamos poco a poco analizando las respuestas de los mercados y los agentes económicos. Aún así, buenas noticias relativamente a aquellos que tengan contratado una hipoteca tipo variable. Es verdad que les van a subir la cuota de la hipoteca, pero no va a ser una subida tan pronunciada como se esperaba. Y ya como última noticia, una novedad importante: el gobierno va a comprar el 10% de Telefónica y se convertirá así en el máximo accionista. Pero, Venancio, ¿esto es legal? Sí, claro que lo es. De hecho, era pública hasta 1997, cuando se privatizó en su totalidad por el gobierno de Aznar. Pero claro, ahora te preguntarás, ¿y por qué lo hace? ¿Por rentabilidad? Hombre, pues no se puede decir que el gigante de las telecomunicaciones no sea rentable. Pero es más, yo creo, por temas de control de la compañía frente a las presiones externas. Como sabéis, hace unos meses una empresa de Arabia Saudí, financiada por el gobierno del propio país, STC, compró también un porcentaje similar. Es ahora cuando el Ejecutivo español pretende evitar que estos intereses árabes supongan un riesgo de seguridad para España. Veremos cómo evoluciona esto, si se recupera el dinero invertido, porque hay que recordar que los más de 2.000 millones de euros que se han pagado salen del dinero público de todos, y también ver si se entromete en las decisiones estratégicas de la compañía y si la perjudica o no. Veremos.
Esto es todo por ahora, tan solo queda despedirnos a Santiago y a mí, Venancio. Esperamos que os haya gustado este nuevo programa de Econotrends, que ya hayáis descubierto cosas nuevas y recordad que tenéis más episodios disponibles en nuestro canal de Spotify y en YouTube, Econotrends, y más contenido diario en nuestro Telegram y TikTok, @Econotrends. Nos volvemos a escuchar la semana que viene aquí en Econotrends. ¿Os subís al barco?